Facebook se encuentra en medio de una tormenta mediática tras una de las brechas de datos más grandes en la historia. ¿Usted qué filtros utiliza con la información que sube a las redes sociales? Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Por segundo día consecutivo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, compareció. Hoy lo hizo ante miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Después de responder este martes a las preguntas de 44 de los 100 senadores en otra audiencia. Durante la comparecencia, la legisladora demócrata Ann Eshoo preguntó a Zuckerberg sobre si sus datos personales fueron vendidos a terceras partes, a lo que el directivo contestó con un breve sí. Congresswoman, yes. When we learned in 2015 that a Cambridge University researcher associated with the academic institution that built an app that people chose to share their data with. We know what happened with them, but I'm asking you. Yes, I'm answering your question. Right. When we learned about that, we immediately... So in 2015 you learned about it? Yes. And you spoke to their CEO immediately? We shut down the app. Did you speak to their CEO immediately? We got in touch with them, and we asked them we demanded that they delete any of the data that they had, and their chief data officer told us that they had. A pregunta expresa de otro legislador de si planeaban demandar a Cambridge Analytica por el acceso no autorizado, el CEO de Facebook respondió: Congressman, it's something that we're looking into. We already took action by banning him from the platform, and we're going to be doing a full audit to make sure that he gets rid of all the data that he has as well. Ante los legisladores, Zuckerberg afirmó que siguen haciendo investigaciones internas para detectar actividades sospechosas. Yes, Congressman, good question. So we're going to start by doing an investigation internally of every single app that had access to a large amount of information before we lock down the platform. If we detect any suspicious activity at all, we are working with third-party auditors. I imagine there will have to be a number of them because there are a lot of apps, and they will conduct the audit. Durante la larga comparecencia con los legisladores, Zuckerberg hizo hincapié en auditar abusos similares al de Cambridge Analytica y a utilizar la inteligencia artificial para controlar contenidos ilegales en Facebook. Pero también optó por el silencio cuando le exigieron cambios radicales para que los usuarios puedan tener control total de sus datos. Para Imagen, Claudia Cabral. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y hoy vamos a hablar de este importante tema que creo que a todos nos compete. Nos acompaña en el estudio José Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías e Información y Comunicación de la UNAM. ¡Qué nombrezote! Sí, es demasiado largo. Sí, espero haberlo dicho bien. Necesitas todo un blog para escribirlo, pero... Sí, está rimbombante. Muchas gracias por estar aquí, para que nos des tips también de cómo hacer para, claro, pues, para tener más protección, ¿no?, de nuestra privacidad y de nuestra cuenta. Y acompaño también a mis queridas Paola Barquet. Pues ya listas para platicar del tema. Muchas preguntas. Y Clau Mollinedo. Te acompañamos nosotras a ti, mi querida Yas. Oigan, ¿qué tema? Yo la verdad es que soy adicta a las redes sociales, pero cada día, y lo hemos platicado aquí, me preocupa más el ver cómo ya no tienes la menor privacidad, pero que Pablo decía el otro día, hasta lo que estás pensando, que ni tú sabías que querías, te empieza a aparecer de pronto en redes, ¿no? Entonces, se viene todo lo que le ha pasado a Mark Zuckerberg con este tema de Facebook, y si dices, ¿hasta dónde está a salvo mi información, mi teléfono, mis datos? Ya sabemos que no está a salvo, pero ¿hasta dónde podemos hacer algo nosotros para poder protegerlo lo más que se puede? Arranca. Pues, ¿por dónde quieres que empecemos? La verdad es que es un tema muy complejo, que ya tenemos poco más de una década trabajando con redes sociales. La expansión de Internet, el tipo de tecnología que tenemos hoy en día con los móviles, algo que se llama la ubicuidad de Internet, o sea, Internet por todas partes, cuando antes nada más estaba en ciertos espacios, en algunos lugares, laboratorios, escuelas, etcétera. Y ahora está en todas partes, ¿no? Ahora omnipresente. Es omnipresente, ubicuo, y ahora ya no preguntas siquiera dónde están los servicios, preguntas la clave de la red. Sí, claro. O sea, si llegas a cualquier lugar, en la casa de un familiar, le preguntas, ¿cuál es la clave? Oye, ¿no has visto? No es dónde está el baño. Sí. ¿No han visto la nueva frase de los chavitos que dicen, te amo más que a Wi-Fi? ¿No? Que ese puño está enamoradísimo. Sí. Es un efecto impresionante. Y bueno, ahora cuando vinieron las redes sociales, la red social ante todo es
una evolución de la Internet y de la publicación en Internet, porque es lo que se conoce como la web 2.0. La primera web era solamente hecha por webmasters, programadores especializados que sabían escribir en HTML y demás. Las redes sociales lo que hicieron fue facilitar la publicación a todo mundo. Entonces todo mundo puede lo mismo poner una fotografía, un audio, un comentario, etc. Primera cosa, facilidad tecnológica. 2, disponibilidad tecnológica. 3, un paradigma completo, un cambio absoluto en cómo nos comunicamos. Antes, de hecho, George Orwell lo mencionaba en la novela de 1984, todo el mundo quería sus 15 años, sus 15 minutos, no 15 años, 15 minutos de fama. Ahora pedimos nuestros 15 minutos de privacidad. Se invirtió la ecuación. Sí. ¿Y todo por qué? Porque se nos hizo una manera muy sencilla de estar diciendo el día a día y el minuto a minuto de lo que estamos haciendo. Esta necesidad humana que ya raya en cuestiones psicológicas y filosóficas incluso, de querer siempre saber qué es lo que está en la mente del otro, ¿no? Y por eso se inventó el lenguaje y se inventó el arte y se inventaron muchas cosas. Siempre saber qué es lo que pasa del otro lado. Ustedes como expertas en comunicación lo saben. Siempre queremos comunicar, decir lo que sucede. Y poner esto al alcance de cualquier persona, vencer barreras como la timidez, por ejemplo, apoyándose en el anonimato en un principio, porque medio mundo empezó a sacar cuentas incluso falsas, que ahora han derivado en otro tipo de problemas, incluso delitos. Pero basado ante todo en una facilidad tecnológica. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Estamos pagando el precio de tener una tecnología en el bolsillo que nos llegó muy rápido y no se establecieron las reglas ni en el ámbito legal, ni en el ámbito social, familiar y demás para utilizar las redes sociales. Y eso es lo que estamos viendo todo el tiempo. Hace no mucho estábamos haciendo un programa muy similar con Mariana H. y Mariana decía... Miren, la verdad es que ya me harté de decirles nuevas tecnologías. Esto no tiene nada de nuevo y no sé qué nos sorprende. Y como que ella estaba del lado de no le ve lo nuevo. Y yo estoy del otro lado sorprendida de cómo ha cambiado nuestra vida. Porque ha cambiado y yo creo que incluso al tal punto de ser un tema digno de estudio antropológico. O sea, la conducta del ser humano ha modificado por completo. Estábamos platicando también en la mañana en Imagen de cómo los jóvenes millennials, y yo soy millennial, muchos de ellos han perdido ya el interés por otras cosas porque nos quedamos inmersos en lo que está en Internet y ya no distinguimos que Internet ya no es lo que está aquí afuera. O sea, ya Internet es parte de nosotros. Y ya la frase empezaba de, no, pues es que dejaste de estar cerca del que está cerca, con el que ahora te acercas con el que está lejos y que quién sabe qué tanta frase. Pero la realidad es que hoy, en acciones, dejamos de ser tanto por estar así. O sea, ya como conducta antropológica debe de haber seguramente un cambio, ¿no? Preguntarte si a nivel psicológico ya se podría detectar algo de las tecnologías dentro del ser humano. Hay muchos estudios, de hecho esto, como les decía, es un paradigma en todos los sentidos, psicológico, educativo, social, económico. Vino a transformarlo todo de cómo tradicionalmente hacemos las cosas. Yo soy generación X y los que nacimos en los 70s, pues estamos acostumbrados a la televisión con 5 canales y de perilla. No había control remoto ni nada por el estilo y algunas estaciones de radio y los discos eran una cosa rara llamada LPs. Ahora es la disponibilidad de todo. Antes la familia se sentaba a escuchar un LP a mediodía que había logrado conseguir y ahora cualquiera baja una canción en cuestión de segundos. Y un LP es una antigüedad que te y cuesta LP, además sí, carísimo. Ahora son ¿no? más caros, claro. Sí. Entonces, lo que comentas es muy importante. Esto está transformando ante todo las relaciones humanas, lo que conocemos como relación humana, en todos los sentidos. Relación dentro de la familia, relación con los amigos, con la pareja, en el trabajo, porque no podemos dejar de usar esto. Hay gente que literalmente se siente desnuda, desprotegida, si sale de casa y no trae el teléfono y no está conectada. Entonces, es un síndrome incluso que ya se ha estado estudiando, el temor a estar desconectado. Ya es como una especie de discriminación. Cuando empezaron los celulares, yo sé que les estoy hablando de la prehistoria a ustedes y a muchos de nuestros espectadores, pero cuando empezaron los celulares, quien traía un celular incluso era un pretencioso, presumido, arrogante. Veías a Jacobo Zabludovsky con un tabique enorme, sí. ¿no? Que además él fue como de los que podía transmitir un poco cuando el terremoto, Correcto. Porque era de los privilegiados o raros o extravagantes, como dices, que traía un teléfono. Sí, era en su de coche. potentado, Y ¿no? tenían una antena atrás. Claro, o sea, sí, y era un ladrillo así tremendo, pesaba Sí. como unos 5 kilos. Sí.
para tener un teléfono celular. Y hoy en día, quien no tiene un teléfono celular prácticamente está en otro rango de discriminación, o sea, de separación de la llamada brecha digital. Pero no existe. Es correcto. No existe, o sea, no. Ahora tenemos una conectividad de un país de 135 millones de habitantes, de prácticamente el 75-80% de los mexicanos están permanentemente conectados. El impacto de esto es impresionante en términos sociales, educativos, económicos. Y eso es lo que se ha estudiado de muchas maneras y que a la vez yo veo muy difícil, contestando puntualmente a tu pregunta, que este efecto se revierta. Lo que tenemos que hacer es analizarlo correctamente y no necesariamente es acostumbrarnos a estas nuevas cosas, es saber manejarlas de la manera adecuada. Regresando a la primera, lo que hemos visto ahora, nuestros datos ya están fluyendo por todos lados, etcétera. Con todo el debido respeto, lo sabíamos desde un inicio. Sí. Oye, y me encantó que mencionaste ahorita la novela de 1984 de Orwell, porque yo también esa la leí cuando era niña en la escuela, y no te imaginabas, ¿no? Yo lo comparaba después con un Big Brother, y lo que está pasando ahorita rebasó lo que esa novela te planteaba. Entonces, ¿qué pasará en un futuro? ¿Qué vivirán nuestros hijos? Si quieres, ahorita regresando del corte, platicamos de eso y de mucho más, y por favor participe con nosotros en nuestras redes sociales, @puntoycoma_TV. Ustedes pueden vivir sin su teléfono, sin su Facebook, sin su WhatsApp. Participe con nosotras en Twitter, en Facebook, en todos lados estamos por ahí al pendientes de ustedes. Volvemos. Bueno, pues ya regresamos, estamos hablando de la tecnología, de cómo se ha metido también en nuestras vidas. O la pregunta, si nosotros le estamos regalando toda esa información a las redes sociales, porque ahorita decíamos, pues sí, es como un Big Brother, como si nos estuvieran vigilando todo el tiempo, pero al parecer quien está regalando esa información somos nosotros. Nosotros nos estamos exponiendo con cada palabra que ponemos hasta en Google, hasta en un buscador. Es decir, no tiene que ser una publicación en Facebook o poner la foto de tu hijo en Instagram. No, muy probablemente con el simple hecho de buscar algo en uno de los buscadores de Internet ya estemos hablando de nosotros mismos. Entonces, cuéntanos sobre esto que decías fuera del aire de la máquina contra el humano. Es un tema que tiene que ver con la seguridad ante todo. O sea, hemos usado computadoras, tabletas, teléfonos, sin darnos cuenta, uno, no solamente de las condiciones de uso, como también se mencionaba fuera del aire, sino también realmente qué tipo de herramienta tenemos. Un ejemplo muy sencillo. Lo mencionabas ahorita, los navegadores. Buscas algo en Google o en cualquier otro navegador o motor de búsqueda y hay algo que se llaman cookies. Las cookies son pequeños registros que dicen qué buscaste, dónde lo buscaste, cuándo lo buscaste. Todo eso se guarda en tu computadora. La siguiente vez que entras a Google es bien curioso ver que predice qué es lo que estás buscando. En realidad está utilizando información que ya está previamente guardada en tu computadora. No es una navegación privada, sino que todo es público. Obviamente esos datos se van acumulando en grandes centros de datos en todo el mundo, pertenecientes a empresas como Facebook, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la intención es poner enfrente de ti, ante todo, anuncios de lo que se supone que son tus preferencias, tus necesidades. Entonces, de pronto, haces una búsqueda, hasta incluso portales de televisión, de prensa y demás. Qué curioso, en el lado derecho te aparecen una serie de mensajes. Sí, he estado buscando al respecto de herramientas para reparar un auto o un tipo de computadora que quiero comprar. ¿Por qué me está apareciendo también en esta página? Esa es la mejor muestra de que todo lo que estás haciendo, cada clic que das en lo que sea, cada WhatsApp que mandas, cada like que pones en un Facebook. WhatsApp también. Sí, por supuesto. Todo, absolutamente, todo está siendo guardado y registrado en algún lugar y es un dato que le sirve a alguien. ¿Y eso que te ponen que están encriptados? Eso es distinto. Cuando se usa el modo de encriptado, lo que se está asegurando es básicamente que todo el tránsito del mensaje entre uno y otro punto, entre el emisor y el receptor, está revuelto, eso es encriptado, y que quien esté tratando de espiar tu conexión difícilmente verá qué es lo que estás diciendo. ¿Y cómo le haces? Pero ellos siguen guardando esas palabras. Se tiene que seleccionar el modo de encriptamiento dentro de la conversación. Se activa el modo de encriptamiento. En cada conversación tú lo tienes que hacer. En cada chat con cada persona o con cada grupo, sí. Pero eso no quita, por ningún lado, que quien te provee el servicio de la mensajería le hace WhatsApp. Usando. Por cierto, WhatsApp pertenece a Facebook. Igual que Instagram, ¿no? Guarde esos datos y haga algo con esos datos, que es un negocio. Todo esto es negocio y hay que pensarlo de esa manera.
Nadie es hermana de la caridad para decir, sí, somos Santa Teresa con todo el debido respeto digital. Y te regalamos la aplicación. Te vamos a regalar la aplicación y tu mensajería y puedes hacer lo que quieras porque nos caes muy bien, porque eres parte de la especie humana. Oye, y a ver, dime una cosa, ¿qué pasa con esta camarita que hay aquí? Se puede Porque activar en cualquier momento si no está protegido tu teléfono. eso es lo que te iba a preguntar, porque yo veo que personajes que están muy metidos en la tecnología, incluso el mismo Zuckerberg, cuando tú ves sus computadoras, tienen un masking tape aquí para que no... Yo tengo en mi oficina así los maskings. ¿Así hay que hacerle? Porque si no te podrían ver en cada momento que quisieran. Hay software, hay malware, antivirus, virus, perdón, que algunos antivirus no detectan, que puede activar tu cámara, no prende el LED de activación, pero la cámara te está grabando. No es para entrar en la paranoia, por supuesto, o sea, ¿no? si pero estás en Big Brother al final del día. ¿Es eso? Pero a ver, José Fabián, en muchas ocasiones uno no está porque quiere. Y sí, definitivamente somos entre 70 y 80%, como bien lo mencionabas, quienes permanecemos todo el tiempo en un teléfono, en una computadora, etcétera. Muchas veces lo hacemos no por capricho, sino por necesidad, porque incluso la empresa te lo exige, porque las empresas, muchas y hoy la gran mayoría, están en constante evolución y te piden, te exigen estar permanentemente en contacto con los diferentes usuarios y en las diferentes plataformas. Pero tampoco es justificable lo que comentabas de que no leemos ni siquiera las cookies, vaya. Deja ya los acuerdos de privacidad, que son unos machotes, nos decías 250 páginas aproximadamente, imposible de leer. Y como bien decía Yasmín fuera del aire, si las leemos también vamos a empezar a panicarnos en todo lo que contiene esto y entonces no vamos a querer usar WhatsApp. Pero... ¿cómo, si yo tengo un conocimiento básico en materia de tecnología, cómo puedo de la mejor manera posible proteger mi base de datos? Que no permee esa privacidad cualquier empresa para cualquier uso. Bien, es una muy buena pregunta. Hay varias maneras. Por ejemplo, en la parte no interactiva, cuando haces búsquedas en Internet a través de Google, etcétera, hay una cosa en los navegadores que se llama activar el modo seguro. Hay una opción dentro de la configuración del navegador que dice navegación en modo de privacidad o modo seguro. ¿Qué significa? No manda cookies. Entonces se reduce mucho la cantidad de información que se está proporcionando a los motores de búsqueda para que no te rastreen. 2, regularmente limpiar las cookies. Lo cual significa, una computadora, una tableta además es como un auto. Lo llevas a mantenimiento, ¿no? Claro. Le cambian el aceite, le miden la presión de las llantas, etcétera. La mayoría de la gente usa su aparato como si fuera literalmente eterno y sin ningún cuidado. Todas estas medidas de seguridad, por ejemplo, de limpiar archivos temporales, estar continuamente revisando los historiales, limpiar los historiales, eso es importante. Dentro de las aplicaciones, por supuesto, es muy importante activar todo lo que sean encriptamientos, como lo que mencionábamos de WhatsApp. Pero ya cuando se publica, o sea, ya cuando uno está haciendo ese webmaster de su propia información, ahí ya viene otra capa que no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con criterio y con educación y con medidas de seguridad. Medidas de seguridad que no son nada diferentes a las medidas de seguridad que cualquiera de nosotros tendría al salir a la calle. Si te dicen que en cierta zona de la Ciudad de México hay mucho riesgo de algo, ¿qué haces? Procuras no pasar por ahí, o no pasar a ciertas horas, o tomar medidas adicionales de seguridad. Internet, de nuevo, sin entrar en la paranoia, es algo totalmente público. Todo lo que pongas ahí puede ser utilizado a tu favor o en tu contra. Eso significa ser muy cauteloso en qué es lo que se publica, cómo se publica, a quién se dice. O incluso si no lo publicas, ¿no? O incluso como las fotografías, las famosas fotos de Montserrat Oliver, por ejemplo. Por ejemplo. No, no las publicó, estaban en su teléfono y se las volaron. Así es, lo cual es una intrusión, o sea, lo cual ese sí es un tipo de delito distinto. Pero el que va y dice públicamente, pues ando por aquí y tengo este tipo de auto, vivo en esta colonia, etcétera, pues, etcétera. Bueno, ni en defensa propia. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en cuanto lo decimos y cómo lo decimos. No significa violentar la libertad de expresión, pero es una cuestión, como te mencionaba, de criterio. O sea, de decir, a ver, nosotros siempre en la universidad, en la UNAM, le recomendamos a nuestros alumnos y profesores, si van a publicar algo en las redes sociales, primero háganse estas 3 preguntas. Y si las 3 preguntas son positivas, ok, publíquenlo. Si no, con que una sea negativa, entonces no. Primero. No nos lo digas. Ok. Con esto, vámonos a un corte para que se quede con nosotros. Nos quedamos con la duda. Aquí está José Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales, es en serio, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Volvemos.
esto es importantísimo. 3 preguntas que nos debemos hacer antes de hacer cualquier publicación. Te quedaste en contestarlas. Te escuchamos. Sí. Y no se José los voy a decir. Fabián. No, sí se los digo. Básicamente la primera de todas. Si lo que se va a publicar, lo que se va a decir es cierto o no. Ok. Eso es fundamental. Sí. Esto parte entonces de varias cosas de análisis de criterio de lo que decíamos. Muchas veces retuiteamos, republicamos, le volvemos a dar like a algo que no tenemos la certeza de que eso sea cierto. Y es como se hacen los chismes, y es como se hacen los rumores. Entonces, si todo el mundo asume la responsabilidad de decir, vuelvo a publicar algo, le doy like o lo recomiendo y demás, siempre y cuando a mí me conste que eso sea cierto, porque, igual y no porque estuve en el lugar, simple y sencillamente porque tengo como hacer una fuente que me ayuda a verificar que eso es cierto. ¿Ok? Primera afirmación. Segunda, que sea verdad. Que sea verdad. Suena tan lógico ya cuando lo explicas. Pero suena como que la mitad de las redes sociales se vienen abajo, Estamos ¿no? en la Porque era de entonces... las fake news, o sea. Exacto. La segunda pregunta básica es si lo que se va a decir no afecta a alguien. Puede ser que sea verdad, pero afecta a alguien y empezando por uno mismo. Bueno, eso como periodista está muy complicado. Yo lo sé, Normalmente afecta a yo lo alguien. sé, pero en términos generales, o sea, digo, un usuario de pie como yo, o sea, decir, lo que voy a decir realmente no afecta a alguien, empezando por mí. O sea, me pone en riesgo, me pone en una situación crítica, estoy dando información de más, alguien malintencionado puede hacerme daño con esto, etcétera, etcétera. O te afecta a ti por la gente, ¿no? Lo que les platicaba ahorita en el corte, que publiqué yo algo que un candidato publicó, le di casi que retweet, y una cantidad de mensajes de intolerancia, de claro, porque seguro eres una chayotera, estás venida, no sé qué. Oye, lo único que hice fue retuitear, ¿no? Pues sí. El video de algo que el candidato video de algo dijo. O sea, que ni el mismo siquiera candidato es dijo, información ¿no? falsa. Pero la gente ya escucha el nombre de un candidato, no importa qué partido sea, y se te van encima. Estamos en un momento Claro. en donde la libertad de expresión ya no tiene límites y ni siquiera te detienes a leer qué está pasando, qué publicó la persona, y empiezas, los haters, ¿no? Empiezas Así a es. atacar con mensajes de odio total. Así es. Y la tercera es precisamente derivado de eso, si vale la pena hacerlo. Entonces ya vimos, es cierto, afecta a alguien empezando por mí mismo. Y la tercera, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente se gana algo diciendo esto? ¿Estoy ejerciendo mi libertad de expresión? ¿Estoy aportando algo al tema? ¿O simple y sencillamente soy otro bot? Que bot no es humano, ¿verdad? Es algo automático. Entonces, esas son las tres debate, cuestiones que hay que hacer. Y con que una sea negativa, ya no lo Ya no lo publiquen, hagas. evítense la pena, ¿no? Ya con eso. Oye, José sobra. Fabián, nos hablabas de las cookies, de limpiar permanentemente las cookies y lo mismo con los historiales. ¿Cómo hago eso? Es una pregunta básica, pero... Cualquier tipo de navegador tiene una opción de seguridad, opciones generales, y dentro de ella hay una ficha de seguridad o un tab de seguridad. Se entra ahí y es eliminar las cookies. Hay varias herramientas dependiendo del sistema operativo y del tipo de aplicación Sí, que cada también computadora es los diferente, limpia. ¿no? Yo lo que hago, dependiendo de la computadora en la que esté, que depende si es Mac, si es PC, me meto a YouTube y ves que ahí hay tutoriales. Cómo eliminar de una Mac tal las cookies. Y ahí te correcto. va diciendo paso por paso. Así es. Y Normalmente es fácil. Es muy sencillo y Sí, depende te toma mucho del... 5 minutos. Sí, es muy rápido y con eso se reduce muchísimo el rastreo por parte de los mismos bots y otros agentes, malware, virus, que puedan afectar la Eso, computadora. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es interesante. ¿Qué son los bots? ¿Qué son las cookies? ¿Qué son todos estos términos? Y además, ¿en qué te afecta? Porque, no sé, yo diría, bueno, ¿y qué si Mark Zuckerberg tiene mi teléfono? O sea, ¿de qué les sirve que vean mis conversaciones con mi novio o con mis papás? ¿De qué les sirve? Simple y sencillamente que cada dato, cada clic que le das a alguien le sirve. ¿Por qué? Porque estamos en esa sociedad en donde la información es el principal bien y es el que más rápido se distribuye. Ese es el enorme cambio de lo que hablábamos en un principio. Antes los bienes eran, sí, el petróleo y la energía, sí, ajá. Ahora la información es uno de los bienes más preciados, porque esa información me puede ayudar a establecer nuevos esquemas de negocio, a dirigir una campaña o a ver quién le manda un mensaje de qué tipo, a dónde, pero ya totalmente personalizado a la psique de ese individuo. Pero ¿cómo logran eso? Porque puedo entender perfectamente lo que comentábamos, Paula, en el otro programa, de que, bueno, me voy a ir a Cancún y entonces te empiezan a poner vuelos de avión, hoteles y demás. Pero en una campaña, ¿cómo pueden entender o cómo pueden manipular por quién vas a votar a través de un mensaje? Bueno, ahí viene la parte más divertida de todo, así que se le llama ciencia de datos. La ciencia de datos es algo derivado precisamente, en esencia, de las redes sociales, pero viene incluso desde el supercómputo, o sea, cómputo de muy alta capacidad, que procesa grandes volúmenes de datos y compara patrones.
Yo lo explicaría de la manera más burda, y perdónenme ustedes y el público por decirlo así, es como la quiromancia. A veces la quiromancia o leer la mano, no es tanto leer la mano, sino que quien está leyendo la mano conoce a la persona y por ciertas respuestas empieza a dirigir las predicciones al respecto del individuo, o leer las cartas y demás. O igual puede tener información por otras personas al respecto de quien está supuestamente leyendo el futuro. Es algo más o menos como eso. Lo único que hacen es recopilar una gran cantidad de datos, es decir, bien, esta usuaria tiene 5,000 visitas a sitios de viajes. ¿Y hay gente leyendo todo o cómo? No, son computadoras que están leyéndolo todo. Ok. Sí, es como, ¿te acuerdas de Terminator? A lo mejor son preguntas muy básicas, pero es que me cuesta es como trabajo. Skynet, un poco, la figura de Skynet de Terminator. O sea, las grandes computadoras que están leyendo todo. Por decirte una cosa, Google o Facebook tienen enormes centros de datos con decenas de miles de computadoras haciendo solamente el análisis de lo que todo se publica. Y encuentran patrones. Entonces, por ejemplo, una palabra X, tráfico. Tráfico es un trending topic desde la vista de los seres humanos, pero para una computadora o ese conjunto de computadoras es ¿dónde hay más tráfico? Perfecto, entonces empiezan a analizar dónde están los puntos de tráfico, qué gente es la que más lo está diciendo. Ok, todas estas personas se están moviendo, se están transportando de un lado a otro. Este es su horario tradicional en el cual se mueven. Son algoritmos matemáticos que empiezan a deducir una serie de cosas a partir de información muy básica. Es como un Sherlock Holmes que a partir de datos muy chiquititos empieza a deducir otro tipo de cosas. Y eso es exactamente el Big Data que hoy en día se llama. Y eso es lo que hace Facebook. Los clientes de Facebook o de las redes sociales no somos nosotros, son los anunciantes. Exacto. Es a los que les venden nuestra información. A ellos mismos les sirve nuestra información para saber qué cosas nos acercan, qué tipo de productos nos venden. Y mira, como cliente yo creo que podríamos pensar, bueno, pero pues si a mí me gustan ese tipo de productos, pues que me los vendan. El problema yo creo que es cuando entra, por ejemplo, lo de las elecciones de Estados Unidos, que decían, bueno, ahora con lo de Cambridge Analytica, había datos que platicamos la vez pasada en donde se asegura que con un 95% de asertividad pueden atinarle a si eres blanco o negro en Estados Unidos, ¿no? El tema del estudio de datos, y en el 85% se podía asegurar si eras demócrata o republicano. Es decir, entonces sí, ya está siendo completamente manipulado a través de esos datos que yo estoy igual que tú. O sea, pues sí, ¿qué me importa si Facebook sabe en dónde? O sea, ¿qué me va a venir a hacer Mark Zuckerberg, no? Y somos tantos miles de millones que pues no creo que un granito de arena vaya a importar, pero sí cuando ese granito de arena tiene un voto y tiene la posibilidad de decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, creo que la dimensión puede ir creciendo de manera muy peligrosa, y ahí la pregunta sería, ¿cómo podemos adaptarnos, sí, al tema de la tecnología sin exponer al menos nuestras creencias, porque ya estamos siendo manipulados hasta allá, ¿no? ¿Cómo porque se ha cuidar presentado eso? todo de una manera muy sencilla, muy inocente, ¿no? Es más, el eslogan de un Facebook dice, Facebook es una plataforma para que te comuniques con los que tú quieres y para que compartas, ¿no? Mark Zuckerberg va a hacer la audiencia hace unos días y fue lo que dijo. Yo inocentemente quería hacer una tecnología para que la gente se comunicara. Yo sí creo que inocentemente en un principio así fue. En un principio sí. Tiene cara de ¿Conoces niño, la historia? pero se le ve la mirada así En un como de... principio sí lo creo, fíjate. O sea, yo me lo imagino que era un ñoñazo Y de que pronto es un necesitaba supernegocio. tener comunicación. Y de repente se dio cuenta del abanico de posibilidades que tenía, Claro. ¿no? Del poder que empezó a ganar. Yo no creo que Mark Zuckerberg se imaginaba lo que él iba a hacer con Facebook. Claro que no. Yo estoy de acuerdo. Coincido en esa parte contigo en un inicio, pero después cuando se dieron cuenta del modelo de negocio que podía seguir. Claro. Y el tipo es brillante, además. Sin lugar a dudas. Y bueno, toda una compañía que se hace pública, que tiene acciones, que tiene un consejo de administración en donde mucha gente innova y empieza a aportar ideas y decir, claro que eso es un negocio. Podemos vender, perfectamente le podemos decir a la gente dónde se encuentran los republicanos más estrictos, más de ultraderecha, y que entonces le tenemos que llegar con este tipo de mensaje. Claro, alguien dice, es que están interviniendo entonces con nuestros datos. Un detalle, ustedes los dieron. Claro. Ustedes los publicaron y firmaron unos términos y condiciones. El problema del caso Facebook o del escándalo Facebook es los datos privados. Esto es el teléfono, el domicilio. Pero lo necesitas dar a la fuerza, ¿no? Es que ese es otro nivel, porque entonces ya se puede enfocar mucho más el mensaje electoral, en este caso, por grupos de edad.
Es decir, a ver, me interesan los jóvenes, tendencia republicana, de los 35 a los 50 años, porque son los más variables. O sea, que viven en tal zona. ¿Con qué mensaje les llego? Pues todo el tiempo están en sus mensajes, de 3 millones de mensajes que vimos entre ellos, o de post en sus Facebook. Menciona mucho la palabra raza, menciona mucho la palabra inmigrante. O sea, eso es algo que les preocupa. Elabora entonces un mensaje contra inmigrantes, claro, porque es lo que ellos quieren tener certeza. Y en ese sentido hay que decirlo, Mark Zuckerberg sí fue completamente consciente de lo que estaba haciendo, claro, del mal uso de datos que estaba haciendo de millones de estadounidenses en beneficio de las campañas electorales. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. No se vaya, ya tenemos pregunta en Twitter. ¿Crees que tu vida privada se ha vulnerado por el mundo digital? Hasta el momento, el 67% de ustedes comenta que sí versus un 33% que no. Volvemos. Bueno, estamos aquí en el corte platicando también sobre los bots. Yo seguía diciéndoles que de aquel mensaje que tuve ayer en donde empezó la gente a agredirme muchísimo por el retweet. ¿Sabes que incluso una persona del partido salió a defenderme? Dijo, oigan, pero esa información es oficial, sí lo dijo nuestro candidato. Yasmín es periodista, solo está informando. Y me decías tú que muchos de esos mensajes de odio de los famosos haters en realidad son bots y que te pueden responder incluso. ¿Cómo funciona? Bueno, hoy en día se calcula, hay varios estudios, depende mucho del tema, de las áreas y demás, prácticamente no menos de un 10-12% de las respuestas tan rápidas que se dan en redes sociales son generadas por bots. Un bot es una cuenta que no tiene un humano detrás, son cuentas, llamémosle, falsas, son identificaciones falsas que lo que hacen es que se compran en grupo, en bloque, y lo mismo pueden ser tus seguidores que quienes te odian. Identifican, por ejemplo, si yo pongo partido patito, identifican eso y te empiezan a responder. Pero además es software, perdón que lo diga así, en un término demasiado técnico, es un programa detrás funcionando con un nivel de cierta inteligencia artificial, tipo Siri o tipo Google Now, etcétera, etcétera, que lo que está haciendo es analizar la información y tiene un banco de respuestas ya generado, o puede generar su propia respuesta dependiendo del nivel de odio o de apoyo que quieras. Pero lo que decías es importante, porque Pau dijo, bueno, pero seguramente la respuesta siempre es la misma, ¿no? Porque pues es una computadora. Y entonces, no, eso es en los 80. Sí, eso es como de hace 30 años, eso lo hacías con Pac-Man, pero no. Hoy en día es algo mucho más, incluso es más sencillo de programar, y lo que requiere es simple y sencillamente computadoras y algoritmos. Y eso ya se vende, hay todo un mercado al respecto de esto. Wow. Puedes comprar seguidores que son bots, puedes comprar gente que odia específicamente a los demás, que son bots, y mensajes específicos con sus grados de odio. Entonces, grados y todo de es odio, automático. o sea, puedes poner qué tan agresivo quieres que tu bot sea. Así es. Sí. Va a ser imposible contrarrestar en los próximos años, sin duda, todo este manejo de la tecnología, y creo que nos está ganando a los seres humanos. Pero, por ejemplo, hablando de temas políticos, estamos encaminados a las futuras elecciones el próximo 1 de julio, y se vienen, porque ya hemos visto a lo largo de todo este proceso, con todo. Están durísimas en redes sociales. ¿Cómo puedo yo evitar que invadan nuevamente mi privacidad, como lo hizo Facebook en Estados Unidos durante este proceso, y no hagan uso de mi información en materia electoral? Una primera parte de la respuesta a esto es lo siguiente. Se tiene que configurar muy bien la red social para a quienes se acepta. Hay mucha gente que lo deja abierto, le encantan que le den likes por todos lados, y que gente que realmente ni conoce, o bots, le ponga likes. Entonces, lo primero que se tiene que hacer por protección, ahora sí que por seguridad mental, por lo y menos seguridad durante personal, estos meses. Correcto, es limitar quiénes acceden a nuestro perfil, incluso. O sea, se puede hacer un perfil muy privado, es decir, solamente mi red ultra confirmada, que son mi familia, mis hermanos. ¿Eso sí funciona? Sí. O sea, si en verdad tienes un Instagram privado y tienes a 20 personas súper cercanas, sí, ahí no corres generalmente peligro. funciona, e incluso cuando llega a haber algunos huecos de seguridad, las propias redes sociales tienen su manera de denuncia, que se llaman las denuncias de abuso, o de alguien está agrediéndote de alguna manera y demás. Pero cuando lo tienes totalmente abierto,
¿de qué te defiendes? O sea, claro. lo que dices, pues si tú le abriste la casa a medio mundo, Así lo tengo yo todo. Todo abierto. algo tienes que revisar de tarea el resto del día. Uno es limitar eso, la cantidad de gente que pueda acceder. Dos, hacer una depuración de la información que tenemos publicada hoy en día. Pero eso es a nivel de las plataformas. La siguiente capa tiene que ver ya con la información que consumimos. Y tenemos que ser muy, muy meticulosos en cuanto a quién nos dice qué y cómo lo dice. Siempre de pronto se ven como eso de los bots, así, mensajes de odio o de apoyo y demás, y resulta ser que el 50% de ellos son falsos o más, porque además lo repiten. Entonces, y de pronto, es que tal persona dijo esto. Le acaba, por ejemplo, de pasar a Trump, ¿no? El día de hoy, que a las 5 de la mañana tuitea el mensaje de una persona que está en contra de la actriz pornográfica, ¿no? Que sacó la imagen, y él se le hace muy sencillo, víctima de la facilidad de las redes sociales. Ya vieron cómo la imagen del supuesto agresor, el retrato hablado, en realidad es una persona que ella conocía. Ajá, y quien lo tuiteó es una persona que además enfrenta cargos criminales en Inglaterra. Entonces, o en Escocia. Entonces, ni siquiera se puso a revisar el señor, bueno, sería difícil pedirle algo al señor, que viera un poco más quién lo había publicado. Ese es el otro punto. Darle 2 clics más a ver, ¿y tú quién eres? O sea, ¿cuál es tu historia? Sí, bueno. Esa es una manera muy sencilla, por ejemplo, de encontrar un bot. Si uno ve de pronto que esa persona, sus últimos 50 mensajes o 20 mensajes son en el mismo tono, ese es un bot. Que antes había bots humanos, pero ahora ya son automáticos. Hijo, y lo más preocupante es que nos causa risa. De primera instancia yo me reí. Pero sí es preocupante, porque si eso lo hace el mandatario del país más poderoso del mundo, ¿qué se puede esperar del resto de la gente? Y ese es el punto, no caer, punto número 3, en la trampa. Puede ser muy sencillo el decir, es que la tendencia en las redes sociales es esta, incluso en materia de las encuestas. Ahora que muchas encuestas en el ámbito electoral se están apoyando en redes sociales como fuente adicional de información para, según ellos, algunas encuestadoras, reducir los márgenes de error dentro de las encuestas. Momento, es que esas informaciones, si de por sí las encuestas tradicionales ya tenían sus márgenes, ahora todavía en redes sociales donde se puede influir mucho a través de cuestiones automáticas o de hacer un trending topic que no tiene sustento, por supuesto pueden estar mucho más desviadas. Entonces, todo esto implica, la gente, lo que nos está exigiendo, y lo resumiré en esto, es pensar más. Es exigirnos más a nosotros mismos de reflexionar y de analizar las cosas que se nos están presentando. Y leer, ser pacientes, informarnos de lo que estamos haciendo. Bueno, eso sería fabuloso. Si leyéramos, ya estaríamos viajando a las estrellas, ¿no? Sí. José Fabián, bueno, vámonos rapidísimo a un corte, que regresamos con más información. No se despega y está la pregunta del día de hoy. ¿Crees que tu vida privada se ha vulnerado por el mundo digital? Ayúdenos con estas respuestas. Volvemos. Gracias por continuar con nosotras hablando de la privacidad, de las redes sociales, de cómo nos hemos vuelto, yo creo que todos, muy adictos en gran medida. Yo, por ejemplo, salgo de mi casa, me doy cuenta que dejé el teléfono y me regreso. No importa que llegue tarde. Como que es mi computadora, es mi oficina, es mi forma de comunicarme. La verdad, sí estoy todo el tiempo en el WhatsApp, es terrible. Y bueno, hay mucha gente que nos está escribiendo. Ajá, y perdón, no, nos dice Isaac Caldera, no es fácil dejar de ver el teléfono cuando también se tienen ahí juegos, cámara, reloj. Eso es cierto, yo no traigo reloj, o sea, mi reloj está en el teléfono. Y algo que se nos ha olvidado, el celular sirve también para hablar. Se nos ha olvidado. Ya nada más echamos el WhatsApp. ¿Tú qué piensas que vaya a pasar? O sea, siempre digo, no tenemos una bolita mágica, pero lo que te preguntaba hace rato, cuando leíamos este libro de Orwell, no imaginábamos que íbamos a llegar a este punto, ¿no? Que hubieran máquinas que te pudieran responder, y como dice Clau, parece que se nos salió de las manos, que tienen más poder incluso que una persona. ¿Hacia dónde vamos? Mira, si no ejercemos ante todo, como les mencionaba, un criterio, y muy puntualmente las preguntas, yo resumiría, si a mí me dijeras, ¿cuál es la receta? No hay una receta mágica, pero sí te puedo decir algo, no crean todo. O sea, la base de todo esto es cuestionarlo todo, todo absolutamente. Somos una sociedad a veces demasiado crédula, y las redes sociales han explotado esto. Y esta tecnología lo ha explotado. No, en efecto, como bien decías hace unos minutos, porque Zuckerberg, cuando era estudiante allá en Estados Unidos, dijo, voy a hacer el plan maligno para apropiarme de toda la información de los seres humanos. Yo creo que quería popularidad, ¿no? Sí, claro, quiero que la gente me reconozca. No. Pero ya.
El punto Ya se es dio cuenta. que debemos de ejercer en todo esto un criterio. Y la primera parte es cuestionarlo todo, no creerlo todo. ¿A dónde vamos con todo esto, con esta dependencia de este tipo de cosas? Simple y sencillamente no hemos visto nada. Eso sí se los puedo decir. Ustedes son más jóvenes que yo, pero seguramente lo van a ver después. Qué miedo. Ya hay muchos experimentos hoy en día de incluso esta parte que se llama la simbiosis cerebro-computadora, insertar chips en el cerebro. Y esto sí, en algún momento va a desaparecer. Lo pueden grabar y después lo Insertar pasan dentro de unos chips 20 en el años teléfono. y decir, esto va a desaparecer. Sí, porque lo vas a tener integrado en el cerebro. ¿Sabes qué? Justo ayer Y vas estaba a viendo- pensar, quiero hablarle a Yasmín. Exacto. Ya lo va. Y ya vas Pero a entonces estar escuchando imagínate el eso. timbre en O sea, tu si oído. ahorita nos estamos espantando por la rapidez con la que mandamos las cosas a la velocidad de los pulgares, ahora cuando ya no se usan estas extensiones raras, obsoletas del cuerpo humano llamadas manos. Sí, eso sí lo he pensado, ¿eh? Como que estás en la tele, ¿no? Tu casa, ay, qué ganas de ver Scandal, ¿no? Y que Y nada más aparezca solo pensarlo. Scandal. Bueno, hay muchos experimentos de empresas hoy en día de tecnología que incluso ya tienen pruebas, prototipos, con los cuales tú con el cerebro, con la mente, activas el auto. O ya manejas el auto. Pero Ya- ¿sabes el peligro que representa eso? Porque ¿cuántos pensamientos equivocados no tenemos al día? Vas a pensar, Qué peligroso. ay, A me ver. encantaría aventarle el coche Se de la debe derecha. A la pregunta básica de decir, ¿cómo protejo entonces toda mi información? Sencillo. No Ahorita pienses. no lo escribas. En el momento en que o sea, si algo de veras no quieres que se enteren los demás, No lo escribas. no se lo digas ni a tu abogado personal, porque va a terminar citado en la Corte de Nueva York. O sea, no se lo digas a nadie. Y, En un y los futuro coches va a ya ser, vienen no lo así, ¿eh? O pienses. sea, el coche ya Así es. arranca con tu voz y con tus Correcto. huellas digitales. Y si un valet parking lo quiere manejar, tienes que darle instrucción tú ahí. Por eso, sí, pero pues, todavía hay una parte biométrica. ¿Qué pasa cuando es con solo la mente? Claro. Y ahora el punto, como tú bien decías, ¿cómo voy a proteger mis propios pensamientos? Bueno, todavía tu privacidad reside en un lugar. Sí, hay un pequeño lugar muy mágico del ser Todavía. humano que es el cerebro. Todavía lo que tenemos en el cerebro es nuestra única parte privada por este tiempo. Hay que cuidarlo. Es correcto. Y eso es lo que hay que cuidar. Pues más ¿Cómo? nos vale acostumbrarnos hoy a evitar hacer o decir en redes sociales y en toda plataforma lo que no queremos o lo que pensamos de momento, porque al rato ya va a ser un pequeño pensamiento el que te depare lo Correcto. No lo ser que tan viene. crédulo y pensar muy bien lo que se dice. Y así es como Muchísimas nos están gracias. además contestando la pregunta. Dice, ¿crees que tu vida privada se ha vulnerado por el mundo digital? Y hasta ahorita ya nos están ayudando con las respuestas. Y el 86% dice que sí, el 14% dice que no. Cabina, ahora sí nos enlazamos. Bueno, pues está bien. Es que todavía Antes de tenemos irnos, por ¿no? ahí Que nos un den unos enlace. tips, ¿o qué? De Así privacidad. es. Sí, sí, sí. Por último, Bueno, los tips de privacidad. Básicamente lo que les mencionaba es retomarlo, no decir Para cosas que sean concluir. sensibles. Por ejemplo, nunca cuentas bancarias, nunca contraseñas. Dos, Perfecto. generalmente renovar las contraseñas en poco gracias. tiempo. Y por Bien. último, no decir cosas que puedan ponernos en riesgo. Muchísimas gracias por esta hora de plática en punto y coma. Y ahora sí, así nos despedimos y nos